My title is The Unspeakable Gift. I could have taken the De modo que mi título para este momento es ese don inefable. Y pude haber usado todo el versículo para el título, gracias a Dios por su don inefable, que no puede ser dicho o explicado. Queridos amigos, aquí tenemos casi una exclamación. De hecho, es una exclamación. Es una confesión también. Es una afirmación. Pero también es para nuestra información. Todo eso está aquí. Habla respecto de qué, nos habla respecto de Dios, el único Dios, y nos habla también al respecto del don de Dios. Y nos habla también al respecto de nuestra gratitud ante tan maravilloso don. Tal vez tú nunca has dicho gracias Dios, pero este versículo verdaderamente tendría que ponerte de rodillas para que tú dijeras gracias a Dios por su don inefable. Verdaderamente eso es lo que nos dice este versículo. Y amados amigos, después de hablar, cuando consideramos 2 Corintios 9, Pablo estaba hablando de algo. De hecho, desde el capítulo 8, él estaba hablando al respecto de que nosotros demos, de que nosotros debemos dar. Pero ahora, a medida que llega al final de este capítulo, ahora él está hablando al respecto del más grande de todos los dones. Y él está hablando al respecto de esta palabra maravillosa, don inefable. Y de hecho muchos eruditos piensan que Pablo creó esta palabra, que no existía antes del Nuevo Testamento, pero este hombre estaba sobrecogido por el don de Dios. Él tiene que crear una palabra. ¿Sabes? Cuando tú y yo, y hablamos la mayor parte de veces decimos que las palabras nos faltan, no sabemos qué decir, no tengo suficientes palabras, no puedo encontrar las suficientes palabras para decir algo. Y aquí él no pudo encontrar una mejor palabra. Y esta palabra, a pesar de que no es la misma palabra griega en todo momento, la encontramos 3 veces en el Nuevo Testamento, por lo menos en inglés. En el capítulo 12, aquí en 2 Corintios, cuando ese hombre, Pablo estaba hablando respecto de ese hombre que fue llevado al tercer cielo. Y yo creo que él está hablando respecto de sí mismo, pero vemos aquí su humildad. Fue llevado al tercer cielo y dice, escuché cosas inefables. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, también está ahí esa palabra al respecto de la prueba de nuestra fe. Y eso va a producir ese gozo inefable, lleno de gloria. Así es la misma palabra también en español, cuando estemos ante el Señor Jesucristo. Entonces, amados amigos, Pablo no podía encontrar una mejor palabra. Esta palabra al respecto del don inefable habla respecto del don de Dios. Y yo creo que aquí la palabra don también tiene que ser atribuida solamente a Dios, solamente a Él. No el don de un hombre a un hombre, un regalo de un hombre a un hombre. Pero ves tú, el don de Dios, el más grande don, no lo podemos explicar, está más allá de lo que podemos explicar. Verdaderamente es algo indescriptible, no puede ser descrito con palabras. Es sin precedentes, es algo único. Es algo valiosísimo, es algo que no tiene precio. Y es que las palabras nos faltan verdaderamente para poder explicar lo que es este don inefable. Pero queridos amigos, amados hermanos y hermanas, acuérdense que no hay ningún adjetivo, no hay ningún adverbio, no hay ningún superlativo que verdaderamente sea suficiente. Nada es suficiente. Las palabras no son suficientes verdaderamente para poder explicar el don de la salvación. Pero este don es una persona, no es algo material, porque lo material es solamente terrestre, es solamente de esta tierra. Nosotros dejaremos todo detrás, todo lo dejaremos. Pero este don, verdaderamente podemos llevarlo con nosotros a todo lugar, incluso cuando nuestra vida en este mundo termine, todavía lo tendremos porque es un don que viene de Dios. Queridos amigos, Pablo dice, gracias a Dios
por su don inefable. Es algo que no podemos medir. Nadie, humanamente hablando, ningún vocabulario, ningún diccionario puede describirlo. Pongamos todos los lexicones juntos, todas las bibliotecas juntas del mundo. Y tal vez hay poetas aquí, gente que ama la poesía. Pongan junta toda la poesía del mundo y todos los artistas, las películas, la tecnología junta y nada puede llegar al fondo de este don. Nada lo puede escudriñar bien, explicar bien. Amados amigos, es inefable, no porque no podamos hablar de él, sino que no hay nada que podamos hacer para explicarlo. Si tú me dieras toda la eternidad, yo no podría jamás explicarlo bien. ¿Por qué? Porque Dios, esto trata al respecto de Dios. Dios es indescriptible. Y la Biblia me dice que si intento describir a Dios es un pecado, un gran pecado. Y podemos hablar al respecto de Él, porque Dios lo ha revelado en su palabra. Queridos amigos, Dios es alguien que da. Dios no es tacaño. Dios no es así. Él es alguien que da. ¿Ves en este pasaje Satanás? ¿Qué es lo que él tiene para nosotros como don? La gente no entiende eso. El enemigo de tu alma, a medida que tú escuchas el Evangelio de la gracia redentora, el enemigo de tu alma está diciendo, ¿qué punto tiene eso? ¿Para qué sirve eso? No hay nada después de la vida. Cuando tú mueras, simplemente eres como una piedra, como una hoja, como un animal. Ahí está, y nada más, no hay nada más después. Qué gran mentira, gran mentira. Esa es la mentira que escuchamos en este mundo. Pero sabes tú, Satanás tiene un don para ti y para mí. El engaño, ese es su don. La presunción, ese es su regalo. La rebelión, ese es su don. La arrogancia, el orgullo, los celos y una lista sin fin de pecados. Esa amargura en nuestro corazón y él pone la raíz de antagonismo y animosidad y hostilidad en contra de aquel que nos creó. Queridos amigos, el único que puede darnos felicidad, el único que puede darnos verdadera vida, vida en abundancia, vida eterna es Dios. Pero nosotros decimos, tú no existes, Dios. Yo me hice solo. ¿Tú te hiciste solo? Tú no te hiciste solo, no te hiciste sola. Nada viene de nada. Esa es una regla que todos sabemos. Nada viene de la nada. No al azar, no, no por un mero accidente. Dios nos creó, Dios nos hizo. Y es por eso que un día estaremos delante del Dios vivo. Vamos a dar cuentas al respecto de la vida que vivimos. Incluso la Biblia dice que daremos cuenta al respecto de toda palabra necia que hayamos dicho. Queridos amigos, el don, el regalo de Satanás es la muerte, la muerte. Y desde el principio de este mundo, el hombre desobedeció a nuestros padres, Adán y Eva. Algunas personas dicen, ¿por qué Dios tendría que castigarnos debido a su pecado? Pero tú estabas en ellos, Dios te veía en ellos, incluso desde antes de que vinieras a este mundo. Esa cabeza federal, Adán, nuestro cabeza federal, nuestro representante judicial, él cayó. Y al caer él, nosotros caímos al mismo tiempo. Y es por eso que cada uno de nosotros, cuando viene a este mundo, somos caídos. Y la gente no quiere escuchar esto. Y cada uno que venimos a este mundo somos pecadores. Nuestra identidad es pecador. Y nuestro primer diploma verdaderamente es ingeniero de maldad. Ese es nuestro primer certificado. Y no tienes que hacer ni siquiera ningún examen, te lo dan solo, de nacimiento, libre, sin que te cobren nada. Hermanos y hermanas, lo contrario al don de Satanás, que es la muerte, la Biblia dice que el don, regalo libre de Dios es vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué abismo de diferencia hay aquí? Tú vienes al Señor Jesucristo en este momento y eres removido, eres transportado, eres levantado del reino de muerte, del reino de morosidad, del reino de una vida mórbida, y eres llevado a la comunión con aquel que da vida, con Dios mismo.
Eso es lo que es el cristianismo, eso es lo que el cristianismo hace a un pecador, queridos amigos. El dador, el don, la ganancia, todas esas cosas son perfectas. El don, el regalo es el Señor Jesucristo, Él nos da la salvación. El que da es Dios mismo. Y la ganancia, oh, cómo quisiera poder explicarlo de forma tan hermosa y maravillosa como debería ser, de modo que tú tuvieras la tentación de decir, yo quiero eso, no puedo vivir sin ello. Pero la ganancia es maravillosa. La ganancia es maravillosa. No se puede comparar con nada de lo que este mundo pueda darte a ti y a mí. Hay grande gozo en la salvación, verdaderamente. La salvación es la ganancia. Tal vez no vas a estar rodeado de cosas materiales, pero tu corazón tendrá paz. Voltaire, Vol- ese filósofo francés, cuando estaba muriendo en esa cama, estaba clamando a la enfermera que estaba allá a su lado. Y ella dijo, ella era creyente, esa mujer, y dice, yo nunca o jamás quisiera estar al lado de un incrédulo que está muriendo diciendo sus últimas palabras, porque era una tragedia lo que estaba pasando, hay una terrible tragedia. Hay una gran diferencia entre un creyente que está muriendo y un incrédulo que muere. El creyente tiene esperanza, tiene una esperanza viva. Y cuando hablamos al respecto de esperanza, queremos decir certeza, queremos decir anticipación. Queridos amigos, no hay más grande gozo que dejar esta casa de oración esta noche sabiendo que tienes reconciliación con Dios. Esa carga, esa montaña de pecados es removida, es quitada del medio. Es quitada del medio. Yo no sé si podemos decirlo así, pero quedamos ligeros como una pluma. Si puedes entender esa expresión, porque la culpabilidad es removida. Y no voy a generalizar en lo que voy a decir, por favor no me malinterpreten, pero la mayoría de las enfermedades mentales, la causa es la culpabilidad, porque la gente vive con una inmensa carga. Pero cuando vienes al Señor Jesucristo en verdadera fe, sincera fe, temblando con arrepentimiento, pidiendo el perdón de tus pecados, esa culpabilidad es removida. Y sí, no vas a tenerlo todo tal vez, pero tú sabes hacia dónde vas cuando esta vida termine. Eso es maravilloso. Queridos amigos, piensen al respecto de estas cosas, son para nuestro bien. Entonces estoy en problemas esta noche, lo admito, porque ¿cómo puedo describirte a ti algo que es inefable? Algo que no puede ser explicado, descrito con palabras. ¿Cómo? Esto es algo impresionante, es algo expresivo, es algo inmenso, es algo sobrecogedor, es algo sobreabundante, es algo grandioso, demasiado sublime como para describir, queridos amigos. No quiero detenerles demasiado escuchándome, pero acuérdense, Dios nos ha dado millones de dones, millones. Él te dio una familia, te dio salud, cierta medida de salud, te dio un techo sobre tu cabeza, te dio educación, te dio amistad, te dio paz, te dio libertad de expresión. Tú puedes salir a la calle y puedes decir lo que tú quieras y puedes comportarte también como quieras. Hay países donde uno no se atreve a hacer eso. Pero ¿cuánto tenemos? Qué privilegiados somos. Pero queridos amigos, no me malentiendan, no se confundan. El más grande de todo don es el Señor Jesucristo, el Dios mismo, que viene del mismísimo trono de Dios, que viene a este mundo muriendo en esa cruz indescriptible del Calvario. Él es Dios. Acuérdense que esto es algo que las personas frecuentemente no mencionan, de hecho, o no mencionan casi nunca, porque en aquel entonces cuando alguien moría en una cruz, lo que era novedoso se hace nada. Los que eran ricos son como leprosos, apartados, rechazados. Los que eran grandes se convierten en nadie. Y de hecho, se hacen nada. ¿Por qué? Porque nadie jamás sobrevivió la crucifixión. Nadie. Tú ves al malhechor,
yendo hacia su crucifixión, a ese lugar donde iba a ser crucificado, pero tú nunca lo veías volver caminando por ese camino. Y sabes tú, esos malvados, esos malhechores merecían ser crucificados en aquellos tiempos romanos. Pero el Señor Jesucristo, que no tenía pecado, aquel que era justo, aquel que no tenía culpabilidad, aquel que era perfecto, Él sufrió en esa agonía en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Por millones de personas, por millones de pecadores que confiarían en Él. ¿Puedo, por favor, decirte que vengas al Señor Jesús? Él pagó ese precio, no porque Él hiciera nada malo. Puedo darte por lo menos 10 versículos, menciona 10 versículos donde las personas abiertamente dijeron que el Señor Jesucristo no era culpable de nada, de nada. Incluso Herodes, el peor de todos los reyes, no mostraba misericordia a nadie. Él confesó que ese hombre no había hecho nada malo. Pero sabes tú, Él murió en la cruz del Calvario para poder pagar ese precio impagable por todos nosotros, y nosotros creemos en Él. Queridos amigos, antes de decir más, en este versículo, gracias a Dios por su don inefable, vemos allí las riquezas inescrutables de Dios, de nuestro Salvador el Señor Jesucristo. Dios nos dio salvación con, sin estar renuente, con todo su corazón, sin ser obligado por nadie. Nadie le obligó a hacerlo. Él fue a la cruz del Calvario voluntariamente. Él fue a la cruz del Calvario así, voluntariamente. Era su elección. Cuando tú lees Lucas 9, puedes ver que él tuvo toda oportunidad para evitar la cruz, pero él dijo, debo ir a Jerusalén. ¿Y sabes por qué fue él ahí? Por ti y por mí, si tú vienes a él y si crees en él. Ahora bien, ¿por qué este don es inefable? ¿Qué lo hace ser tan indescriptible? Amados amigos, lo voy a tratar de explicar lo más fácil que pueda, pero hay 8 razones que he pensado en mencionar para expresar, si fuera posible, si eso les convenciera, por lo menos una de las razones de que vinieran a Cristo. Sería gran ganancia que tú vinieras al Salvador. Pero sin retraso, aquí les menciono la primera razón. ¿Sabes por qué este don es tan inefable? Porque es algo original. Es algo original. Muchas personas en este mundo piensan que son especiales, piensan que son originales, pero este don sí es original. Y tengo que agregar otra cosa aquí. Este don es original porque viene de este origen divino, celestial, del mismísimo trono de Dios. Tú no has estado ahí, ni yo tampoco, pero sabemos esta a partir de la palabra de Dios, que hay un cielo, que Dios es el Dios de los cielos. Él está sentado en un trono y de Él vino el Señor Jesucristo, el Salvador. Amados amigos, estoy seguro que alguna vez han comprado cosas en la vida, y algunas veces dice ahí edición limitada. Y entonces corriendo lo compramos en edición limitada. Pero es una gran mentira, porque es producido en masas. Tal vez produjeron 500 de esos o 1000 de esos. Pero aquí al respecto de la salvación, respecto al Señor Jesucristo, podemos decir edición limitada. Solamente uno en su especie. Él es original. No te estoy pidiendo que vengas a un nombre. No te estoy pidiendo que vengas a una religión. El Salvador, el don que Él te da, el Señor Jesucristo, el don de la salvación, es original y viene del cielo. No tiene comparación ninguna con nada en este mundo. Entonces, tiene un origen divino. Y lo que es maravilloso es que este don siempre ha existido, siempre. Toda cosa que tú compres ha sido creada. Muchas de estas cosas tienen un día que se echan a perder, pero este don existía desde antes de que el mundo comenzase, desde la eternidad del siglo y hasta el siglo. El Señor Jesucristo siempre ha sido. Y cuando tú lees Miqueas 5, ahí dice
que los días del Señor Jesucristo se remontan a la eternidad, a la eternidad. Pero el segundo punto, ¿qué es lo que hace que este don sea tan especial, tan inefable? Es inefable porque es para todos, es para toda persona. Me explico. ¿Por qué? Romanos 3:23 dice, todos han pecado y caemos cortos de la gloria de Dios. Queridos amigos, tal vez no te gusten mis palabras, perdóname porque yo no quiero ofenderte, pero acuérdate que somos una generación caída, vivimos en un mundo caído. Y de hecho es interesante que la palabra griega antropos significa aquel que está recto. Ese es el significado. Y en la evolución, ¿te acuerdas cuál es la palabra para el hombre? Aquel que está recto. ¿Qué significa? Que Dios nos creó diferentes a los animales. Pero amados amigos, cada uno de nosotros hemos pecado. Es por eso que cada uno nace de cabeza. ¿Por qué? Porque necesitamos salvación. Pero debo venir al tercer punto. El tercer punto, este don es inefable porque suple nuestra más profunda necesidad. ¿Y cuál es mi necesidad? ¿La educación? ¿Tener ropa? ¿Tener casa? ¿Tener comida? ¿Tener cosas? ¿El matrimonio tal vez? ¿Amistad? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Ser un soldado? ¿Estar en el ejército? ¿Ser el presidente de una nación? No, eso es demasiado pequeño. Mi más grande necesidad es tener la salvación, porque estoy quebrantado, porque soy un pobre pecador, porque soy un condenado pecador y necesito reconciliación con aquel que me creó. Eso hace que este don sea especial, este don, y sea inefable porque responde al verdadero, a la verdadera raíz del problema. Y muchas veces con los doctores y los científicos solamente toca la superficie de un problema, pero este don va allí al centro del asunto. Lidia con la gangrena de mi pecado, la resuelve y recibo la salvación sin costo alguno. Queridos amigos, tú sabes eso. Algunos dones son una cosa extra, son cosas superfluas, son inútiles o son una cosa doble que ya tenía. Y decimos, no, eso no lo quiero, gracias, pero este don suple mis necesidades o mi necesidad porque lo necesito en todo momento. Cuarto punto, este don es inefable porque no lo podemos merecer. No tenemos mérito para ello, no nos lo podemos ganar, queridos amigos. Dios no tiene nada que vender. Él da, Él no vende nada. Cuando tú leas, y tú lo puedes hacer después, lee 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios 9, la palabra gracia es mencionada 10 veces ahí. Se menciona esa palabra 10 veces. ¿Y por qué te digo esto? Porque la salvación es por gracia, no por obras. No hay ninguna buena obra que yo pueda hacer en esta vida, en este cuerpo, para poder ganar la menor entrada al cielo. Despierten, por favor. Mira. He aquí la salvación es gratis, es libre. Solamente la debo recibir y la puedo recibir. Quisiera decir más. Tiene ese origen divino, es original. Es para toda persona porque hemos pecado todos en contra de Dios. Pero también suple mi más profunda necesidad. ¿Y cuál es esa más profunda necesidad? Pues tener el perdón de mis pecados. Pero es algo que no podemos merecer. Ahora, quinto punto, muy simplemente. Este don ya ha sido comprado. No puedes encontrarlo en una esquina, perdón, en una tienda de la esquina o en un centro comercial. No está allí. En el Calvario, ahí es donde Dios lidió con todos nuestros pecados. Cristo pagó por ello. Y Él pagó a través de su sangre. Nosotros somos redimidos no por la sangre de corderos
o por la sangre de becerros o la sangre de nadie, sino por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Hemos sido comprados ya. Y yo estoy seguro que tú has estado en ciertos lugares donde quieres comprar algo y te dicen, no, ya, se acabó. Y ponen tal vez un letrero que dicen, ya, agotado. Ese don, ese regalo ya se fue. Y el don de la salvación lo tiene Dios y Él nos lo puede dar. Punto número 6, muy sencillo, como los primeros 5. Cuando tú recibes este don inefable, nunca te lo robará nadie. Estoy seguro que la mayoría de nosotros, a menos que tú verdaderamente seas muy valiente, la mayoría de nosotros, cuando salimos de casa en este momento, cerramos la puerta con llave. ¿Y por qué lo hiciste? Piénsalo. Pero este don nunca te lo robará nadie. Nadie lo removerá, nadie te lo arrebatará una vez que recibes la salvación en el Señor Jesucristo. La Biblia dice de principio a fin que nada nos separará del amor de Dios manifestado en el Señor Jesucristo. Pero debo avanzar, punto número 7, muy simplemente. Este don es inefable porque abre la puerta a todo otro don. Tú debes tener este don inicial antes de que Dios te dé cualquier otra cosa. Él te dará el Espíritu Santo, serás adoptado por Dios, Él te dará consuelo, te dará paz, te dará perdón de pecados, te dará amistad en la iglesia de Jesucristo. Dios será tu Padre, Cristo será tu Salvador, el Espíritu Santo será tu confortador, tu consejero, y la Biblia será tu libro, tu guía, la oración será tu camino para entrar a los lugares celestiales. Y adivina qué más te espera. El cielo, el cielo. No puedo describírtelo, pero es con toda certeza un lugar donde Cristo está, un lugar que ningún predicador podrá jamás decirnos cuán maravilloso es ese lugar. Y punto número 8. Este don es inefable, pero debe ser solo recibido por la fe. La fe es la clave aquí. ¿Y qué queremos decir cuando decimos fe? Cuando hablamos al respecto de la fe, ¿qué queremos decir? La fe es confiar. La fe es la mano que toma y recibe. Señor, no tengo nada que darte. No tengo nada que traer excepto mis pecados, Señor, mi contaminación, mi depravación, mi maldad, mi malvado corazón, mi promiscuidad, mis malos pensamientos. Estas cosas las traigo ante ti, Señor, y te pido que haya un cambio, que haya un intercambio, Señor. Quita, Señor, estos andrajos y dame tus riquezas. Eso es lo que significa la fe. Vengo y confío en el Señor Jesucristo, porque el don es algo personal y ha sido diseñado para poder ser dado a individuos. Y frecuentemente me has escuchado decir esto, si has venido a esta iglesia muchas veces, yo quisiera poder recibir ese don por ti esta noche. Y si pudiera derramar todas mis lágrimas, todo el agua de mi cuerpo solamente para recibirlo por ti, yo lo haría esta noche. Pero sabes tú, el don de la salvación es uno y de forma individual lo recibe de Dios. Tienes que venir tú al Señor y tienes que clamar al Dios vivo que salve tu alma. Oh, ¿hasta dónde iría una persona para salvarme a mí? Estoy seguro que tú no quisieras hacer ni siquiera un pequeño esfuerzo para salvarme. Sin embargo, Dios vino del cielo, vino del tercer cielo en la persona de Cristo y Él vino entre nosotros para salvarnos. Y ningún don puede estar contigo en todas partes donde vayas, pero este don está presente en todas partes donde quiera que vayas. El don de la salvación será contigo. Recibe tu don por fe a través del arrepentimiento y por favor únete conmigo y con el apóstol Pablo. Aquel que era perseguidor de la iglesia se hizo predicador. Dios lo hizo predicador, sí, Dios lo hizo apóstol. Y después de hablar tantas veces, él verdaderamente tenía tan grande
acción de gracias y benedicción diciendo gracias a Dios por su don inefable. Es su don. No es el don de la iglesia, sino es el don de Dios para todo pecador que se arrepiente. Querido amigo, todas estas cosas son tan importantes. Debería hacer un resumen, pero no lo puedo hacer. El Señor Jesucristo es el don inefable de Dios para cada uno de nosotros que confiamos en Él. El don para nuestra alma. Tú tienes tanto descuido de tu alma, por favor. ¿Simplemente vas a irte esta noche como si nada hubiera pasado? Sabes tú, incluso nosotros, nuestra raza humana, el rehusarnos a que se nos dé un regalo es un insulto a la persona que te da el regalo. Pero rechazar a Dios es un mayor insulto, un inmenso insulto. Por favor, no insultes a Dios, porque tú un día estarás delante de Él, un día estarás ahí y tendrás que dar cuentas al respecto de toda tu vida. Ven a Él, confía en Él. Dile, Señor, necesito este don, lo necesito. Estoy dispuesto a tomarlo. Confío en ti, Señor. Creo en ti, Señor. ¿Es demasiado bueno para ser verdad? Ah, pues sí, es cierto. Por eso lo necesito. ¿Es demasiado bueno para ser verdad? Sí. Pero recibo todo el perdón de mis pecados. Piénsalo, ¿sabes tú? El gobierno no me puede dar eso. La reina no me puede dar eso y la respetamos mucho, pero Dios, gracias a Dios, alabado sea Dios por su don inefable. Ven a Cristo, ven al Señor, Él pagó el precio por ti. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, oh Señor, ven entre nosotros. Te pedimos que estas palabras no caigan en oídos sordos, Señor, que no sean en vano. Pero Señor, oramos que tú nos atribules. Señor, que no sean nuestras palabras, sino el poder de tu Espíritu, de modo que todo pecador que está escuchando estas palabras, oh Señor, si fuera posible, a través incluso de todo este día y el resto de esta semana, que la persona sea atribulada tanto que quiera buscar ese don. Señor, te damos gracias que en Dios todo aquel que cree en Cristo será un hijo de Dios. Oh Señor, bendícenos una vez más. Visítanos, Señor, con una gran bendición. Te damos gracias, Señor. Y oramos que tú nos bendigas y nos perdones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.